en el canal 76 de Easy, o bien el canal 78 de Total Play, perdón, usted, también de Easy, en el canal 78 también de Easy, en donde está México Travel Channel. Gracias, disculpe usted. Bueno, y muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros en las plataformas de este programa. Y bueno, vamos a iniciar como es costumbre, recordando usted el nombre de las personas que hoy cumplen onomástico. ¿Cómo estás, Belén? Buenos días. Lalo, buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo bien para ti, para los que nos escuchan y nos ven. Pues hoy es el santo de Mario y Marta. Ahora sí hay un chorro, ¿no? Muchísimos. Hasta Martha, My Dear, de los Beatles, por ejemplo. No, pero Martas, hay muchas la que Martas. se llamaba Marta de la canción de Napoleón. La Ella que se se llamaba llamaba Marta. Marta, la que se llamaba así, sí, por supuesto. ¿Quién? Pero es Martas y además, ¿quién? Mario. No, Marios, hay un chorro de Marios también, Marios. A todos los, no, bueno, ni forma de ponernos a enunciar porque no nos vamos a acabar. A los Marios y a las Martas, muchas felicidades, muchachos, son tan amables y no nunca acabamos. Muchas felicidades a todos ustedes, gracias, Marios y Martas, gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Bueno, y las efemérides. Pues un día como hoy, 19 de enero, pero de 1809, nace Edgar Allan Poe, escritor norteamericano, maestro de la novela gótica y de los cuentos de terror. Por cierto, se los recomiendo. Y bueno, también un día como hoy, pero de 1943, se promulga la Ley del Seguro Social, promovida por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, lo que dio origen a la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social para garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, a través de un esquema de financiamiento tripartita compuesto por sectores obrero, patronal y gubernamental. Pues ahí está, Lalo. Pues mira, lo recuerdo a una institución maravillosa, clave para la estabilidad política en este país, y es una vergüenza que tantos gobiernos de todos los colores y sabores tengan a la institución en tan escasos niveles de sobrevivencia financiera debido a una serie de acciones mal tomadas, mal medidas y principios y recursos que se le niegan a una institución que es clave y en donde está gran parte de nuestro talento en medicina está ahí con un muy mal servicio, lamentablemente por las circunstancias a las que estamos orillando al IMSS a trabajar, pero si hay buenos médicos en México, están seguramente en el IMSS, en esa institución maravillosa. Yo tengo mucho que agradecerle al IMSS en su momento cuando mi madre fue atropellada y lo atendieron de un derrame cerebral por el atropellamiento, y la verdad es que no tengo más que agradecer y lamentar al mismo tiempo las muy precarias condiciones en las que está este instituto, que es fundamental. Le hemos negado la posibilidad de ser una institución de referencia mundial sin lugar a dudas, porque le negamos los recursos que necesite y lo hacemos, le permitimos que sea presa de intereses políticos y también sindicales en algunos casos. Pero bueno, qué bueno, una institución fundamental en este país, y espero que usted comparta este punto de vista. Por lo pronto, si le parece bien a usted, vamos a recordar cuáles son las noticias con las que iniciamos este día jueves. Turismo extranjero en el mundo se duplicó en 2022 y este año estará cerca de lograr los niveles prepandemia, señala la Organización Mundial de Turismo. Comisión Permanente del Congreso ratifica a Omar Mejía Castelazo como subgobernador del Banco de México. Elige a Leopoldo Melchi García para mantenerse al frente de la Comisión Reguladora de Energía. Reyes de España pasan de largo en Pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo que se realiza en Madrid. Tren Maya podrá transportar hasta 3 millones de turistas, pero el proyecto se consolidará hasta el próximo sexenio, afirma el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. A partir de febrero, privados operarán paseos turísticos en autobuses eléctricos en la zona de San Ángel, en la Ciudad de México y en Mérida, Yucatán. Impuesto mundial a empresas generaría $200,000 millones por año, estima la OCDE.
Ingresos de Twitter caen 40% y 500 anunciantes dejan de invertir con Elon Musk, señala reporte. Muere el ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastirsky, en accidente de helicóptero. Hay por lo menos otras 14 personas fallecidas. Bueno, le decimos a usted cuál es el menú que tenemos preparado para esta mañana. En las siguientes 2 horas estará Víctor Ortiz Niño haciendo su análisis acostumbrado de martes y los jueves, los temas más importantes a su juicio, articulados con el análisis que nos acompaña cotidianamente. También tendremos a Sergio Sánchez hablando de los ingresos de los contribuyentes si están en la modalidad del reciclo. Importante que escuchemos a Sergio Sánchez, que por cierto, hoy en punto de las 6 de la tarde tiene el primer taller de actualización en materia fiscal. Y muchas gracias a Sergio. También tendremos a Belén Aguilar hablando de la artroartritis, qué es y cómo se puede prevenir. Así es que te escucharemos con mucho gusto, Belén, un poco más adelante, pero tendremos también a Federico Rubli Kaiser, este economista muy destacado, que fue parte de la estructura del Banco de México, y él nos va a decir qué golpe acaba de recibir el Banco Central al dar la oportunidad de recibir como subgobernador a un muchacho que no llena los requisitos para ser parte de la Junta de Gobierno del Banco Central. Estoy hablando de Omar Mejía Castelazo. Él ni culpa tiene, pero bueno, lo metió en un problemón y se demuestra la falta de respeto del primer mandatario hacia una institución autónoma de la relevancia que tiene el Banco de México. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Después tendremos al doctor Federico Madrid hablando precisamente de los últimos acontecimientos, y le vamos a preguntar qué significa y cómo debemos interpretar el hecho que los reyes de España hayan pasado frente al pabellón de México en el Fitur, en la máxima digamos, en la máximo evento en materia turístico mundial, pasan frente al stand de México y regularmente hacían una parada muy cordial, muy cálida, y ahora ni siquiera nos pelaron. Pues vamos cosechando, sembramos cosas desagradables, sembramos vientos y por supuesto que cosechamos tempestades. Pablo Álvarez y Casa en el análisis un poco más adelante, después del doctor Francisco Madrid, Mauricio Jalife hablando de la agencia. Buenas noticias para las agencias de publicidad. Así es que si le parece bien a usted, después de este menú, nos vamos ya directamente con los encabezados de los diarios que circulan esta mañana en la capital de la República Mexicana y presumiblemente en el resto del país. ¿Cómo estás, Leti? Muy buenos días. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 19 de enero de 2023. Reforma. Pierden por huachicol 22 millones de pesos diarios. Sube 70% el robo de combustible en un año. Alerta a Pemex, alza en piquetes a ductos en Hidalgo y 10 estados más. El Universal. Incluyen video en pesquisa sobre caso de ministra. La Fiscalía de la Ciudad de México analiza la grabación en la que el abogado mencionado en el plagio de tesis firma unas hojas junto al notario. La UNAM despide a asesora de los proyectos. Excelsior. La UNAM cesa a profesora. Ministra sigue. Exdocente buscará amparo. La asesora de la tesis de Yasmín Esquivel incurrió en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez, consideró la universidad. Milenio. Si Lozoya va a juicio y pierde, FGR exigirá al clan más de 20 millones de dólares. El exdirector de Pemex ha ofrecido 10.7 millones de dólares como reparación del daño por temas Odebrecht y agronitrogenados para frenar procesos contra él y su familia. La Jornada. El juicio a García Luna debe destapar todo, señala Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde pararon los sobornos? Llama a aclarar qué tan metidas estaban las autoridades de Estados Unidos con el inculpado. El Financiero. Ven sin suficiente madurez Junta de Banjico. Analistas. Poca experiencia puede afectar la confianza en el Banco Central. El Economista. Sacar operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá un impacto limitado de 3.3%.
Movilización de pasajeros representó 96.7% del total en 2022. El Heraldo de México. Acusan a México de retrasar permisos energéticos. Estados Unidos asegura que la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía han detenido nuevas estaciones de servicio e importaciones de combustibles. El Sol de México. Mudar carga al AIFA encarecerá productos. Critican proyecto de decreto presidencial. Industria aérea advierte de mayores costos que impactarán en los consumidores finales. Reporte Índigo. Y llegaron las deudas de enero. Este año, la llamada cuesta de enero va adicionada con la recesión en Estados Unidos. La Razón de México. Lo importante no es quién quiere, sino quién puede ser competitivo. Vila, gobernador de Yucatán, en entrevista. Y hasta aquí los encabezados de este jueves, Lalo. Muchas gracias, Leti. Nos vamos directamente con el clima. ¿Qué nos depara el clima en esta mañana, capitán Juan Núñez? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues en Estados Unidos una tormenta invernal se desplaza hoy por las planicies centrales que esparcirá fuertes nevadas hacia el medio oeste superior y los Grandes Lagos. Las fuertes nevadas y algo de formación de hielo crearán viajes peligrosos en muchas áreas. Hay que tener cuidado. Te doy las temperaturas más importantes: en Chicago 3 grados y lloviendo, en Houston 17 grados, en Los Ángeles 8 grados, en Nueva York 6 grados, en San Antonio 8 grados y en San Diego 7 grados. Para la República Mexicana, el pronóstico del clima para este jueves indica que por la noche la aproximación de un nuevo frente frío en el noroeste de México asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar ocasionará lluvias aisladas en Baja California, vientos fuertes con tolvaneras y la posible caída de aguanieve y nieve en sierras de dicha entidad. Te doy las temperaturas más importantes: en Aguascalientes 4 grados, en Guadalajara 7 grados, en Monterrey 18 grados, Querétaro 6 grados, San Luis Potosí 7 grados. Para la Ciudad de México se activó la alerta amarilla y la alerta naranja en algunas alcaldías de la Ciudad de México por pronóstico de bajas temperaturas al amanecer. Se esperan de 4 a 6 grados en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y en Xochimilco, y se esperan de 1 a 3 grados en Milpa Alta y Tlalpan. Para la Ciudad de México en estos momentos tenemos la mínima programada para hoy, que es de 8 grados, tendremos una máxima de 25, se espera clima soleado a partir de las 2 de la tarde y el amanecer será a las 7:13 de la mañana. Esto es lo más importante. Muchas gracias, Juan. Gracias. Y recuerde usted que al mal tiempo no hay nada mejor que ponerle buena cara. Muchas gracias con esa carita, Ernesto. Hacemos una pausa y regresamos durante la pausa comercial en redes sociales. Vamos a dar la lectura a la columna del Templo Mayor en el diario Reforma. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Templo Mayor, Reforma. Al morenista Ricardo Monreal se le atragantó el pan de elote con crema catalana cuando le reclamaron ayer haber dejado pasar en el Senado el llamado Plan B de la reforma electoral. El hecho ocurrió en la comida del Consejo Nacional de Coparmex, a la que el morenista acudió como invitado principal. Ahí le hicieron el reclamo de que, si bien se votó en contra de la iniciativa presidencial, no operó lo suficiente para frenar ese atropello a las reglas democráticas. La respuesta de Monreal causó sorpresa, pues dijo que enfrentó la presión directamente del secretario de Gobernación y que no podía arrastrar a sus compañeros de bancada al infierno de la 4T, por lo que decidió dejarlos en el purgatorio votando a favor. Quienes asistieron al encuentro dicen que al final Ricardo Monreal salió con un balance muy positivo, pues demostró que conoce y se interesa por los temas empresariales, pero sobre todo porque es de las pocas voces en Morena que hablan de reconciliación y no solo de confrontación. Arrancó en Madrid la Feria Internacional de Turismo y la Participación de México. Es bastante numerosa, pues se instaló una mega pabellón que agrupa a 105 destinos y a empresas nacionales. Hasta ahí, todo bien. Donde las cosas ya no son como echarse a la hamaca
es en lo referente a los dineros para la participación del FITUR 2023. Resulta que la Secretaría de Turismo, que encabeza Miguel Torruco, contrató a una subsidiaria de CIE, los mismos de OCESA, para que se comprara el espacio en el tianguis y a su vez se lo revendieran a los operadores mexicanos. Para colmo, no está claro si Sectur recuperará lo invertido o qué se hará con los ingresos que se generaron. En otro asunto, que llama la atención también, es que una de las principales ofertas del gobierno mexicano y de Quintana Roo es la promoción del Tren Maya, que no está terminado y que ni siquiera es seguro que este año empiece a funcionar. Alguien debería explicarle a Miguel Torruco y a Mara Lezama que a una feria de negocios se va a vender y no a tener otros datos. Como abejas alrededor de girasoles, así revolotean las ocurrencias sobre la cabeza de Andrés Manuel. La nueva gran idea del presidente está causando más preocupación que alegría. En su afán por lograr que la IFA despegue, el mandatario pretende prohibir los vuelos de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que en 2022 movió 570,000 toneladas. Da la impresión que Palacio Nacional no se entiende bien los procesos económicos, pues afectados no solo son los vuelos, sino una larga cadena productiva que incluye a empresas de carga, transportistas, almacenes, aduanares y por eso a las empresas que tienen diseñada toda su logística. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Cerca de la Alameda Central, en 2 bloques de la calle de Dolores, se encuentra el muy conocido barrio chino en la Ciudad de México, que también ocupa un pedazo de la historia nacional. El registro de la llegada de inmigrantes a nuestro país data entre los años de 1880 y 1910. Sin embargo, se establecieron varias comunidades hasta 1930 en la capital mexicana. En su mayoría, se dedicaron a los negocios de lavanderías, cafeterías y restaurantes. Este barrio no se consolidó sino hasta la década de los 60, donde ya se reconocía por sus tiendas y restaurantes adornados con la cultura china en todo su esplendor. Fue hasta 2006, con el primer bloque de remodelaciones, que el barrio chino en la Ciudad de México se volvió una zona 100% peatonal. Muchas gracias. Dice el IMSS, es una gran institución venida a menos. El centro médico me atendieron de varios accidentes de juventud, fracturas aquí y allá en traumatología, prestigiosas especialidades como oncología, cardio, etcétera. Saludos, dice Sergio Analco desde la Unión Americana donde vive actualmente. Sí, de veras, o sea, hay que ver lo bueno, el que tiene una magnífica, el recurso humano del Seguro Social es maravilloso, sus enfermeras, por supuesto, y usted ve cómo se está cayendo a pedazos el IMSS. Es un crimen, porque además en mucho su actitud, la actitud de los trabajadores es que tienen sobretrabajo, no tienen la posibilidad de tener recursos a la mano. Yo he visto a pacientes que toman su gelatina con abatelenguas, porque no hay cucharas de plástico, o bien personas enfermos que están en camas que no tienen una pata y tienen un director de los antiguos directores telefónicos para mantenerse de pie correctamente, o pacientes en estado esperando ser atendidos, tirados en el pasillo. O sea, de veras, una amiga muy querida mía que ha estado en estos espacios, voy a omitir su nombre, su papá fue intervenido para colocarle un marcapasos. El marcapasos, por supuesto, fue depositado por los familiares del enfermo, porque el IMSS no tiene la posibilidad ni remotamente de atender esos asuntos con recursos propios, como lo hacen en Dinamarca. Y me dice unas cosas, no, de veras, de pena ajena, las circunstancias en las que está trabajando el Seguro Social y la actitud de muchos de los trabajadores del Seguro Social ante los familiares de los pacientes. De veras, qué barbaridad está viviendo el Seguro Social. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los encabezados de los diarios en materia de economía, finanzas, negocios y turismo, Leti. Esta es la información especializada que vienen los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo.
de los diarios que se editan en la Ciudad de México este jueves 19 de enero. Negocios del periódico Reforma. Desacelera en país inversión petrolera. Aunque han inyectado 11.954 millones de dólares desde 2021, bajaron el ritmo. Desciende monto por falta de mecanismo, como las rondas que canceló Andrés Manuel López Obrador. Cartera del Universal. Precio de la tortilla lejos de una baja considerable. Los industriales y los productores del campo señalan que existen costos como los fertilizantes que van a seguir presionando al alza la tarifa que se cobra al consumo. Dinero de Excelsior. Costos laborales se incrementarán hasta en 7%. Empresas en México. Los contadores públicos alertan que muchas MIPYMES podrían reducir personal o dejar de contratar. Negocios de Milenio. Alertan sobre inflación por vetar carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ingenieros aeronáuticos advierten de mayores costos en logística por la medida. Anuncian frente contra la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para permitir el cabotaje. Economía del diario La Jornada. Crecen 15% reservas internacionales en lo que va del sexenio. Es un indicador de solvencia. México tiene más balas para enfrentar cualquier eventualidad, según analistas. Economía, mercados e indicadores del financiero. Preocupa imagen de menos experiencia en la Junta de Banxico. Advierten que esto puede afectar la confianza y credibilidad en el Banco Central. Empresas y negocios del Economista. CFE se queda corta en aumento de capacidad de generación eléctrica. Contraste con metas del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Mercados del Heraldo de México. En contra del cabotaje, sector aéreo. Trabajadores de la aviación piden replantear la propuesta presidencial. Finanzas de El Sol de México. La mudanza al AIFA afectará a usuarios. Costos se elevarán hasta 30%. Las aerolíneas que trasladen sus operaciones podrían subir los precios de acuerdo con expertos. Negocios de La Razón de México. Necesario mínimo 1 año para sacar vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Premura impactará a la cadena de suministro. Hasta aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo de este jueves, Lalo. Muchas gracias. Nos gustaría mucho que de su parte pudieran indicarnos qué es lo que piensan en el asunto de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, la abogada, bueno, vamos a ponerlo así, a la abogada Esquivel, ¿no? ¿Qué piensan que debe de hacerse? Porque el asunto entre la SEP, que evidentemente no va a hacer nada, ¿no? Porque ahí está una leal de la presente administración que, pues, por supuesto, no le va a meter la bronca, el pie a la ministra en la Suprema Corte de Justicia, y entonces el asunto deriva directamente a la UNAM, la máxima casa de estudios, que, bueno, si realmente fue robada esa tesis, si el contenido fue tomado indebidamente y presentado como propio por la abogada o pretendida abogada, pues evidentemente no hay otra cosa más que quitarle el título, porque sería gravísimo que se sentara el presidente de que tenemos claros indicios de que se robó el contenido de una tesis y no pasa nada, ¿no? Y entonces llega por ahí, ya sabe cómo somos en México, ¿no? No nos las gastamos. Y entonces, pues dicen que ahí salieron los memes y dicen que ya llegó la primera dosis de ayuda humanitaria para el rector y para sus asesores. La fotografía no permite confusiones al respecto, y yo creo que el rector, honestamente, el doctor Graue, creo que está en una situación muy difícil, pero sí le asiste la razón, debe tomar las acciones conducentes, no puede la UNAM dejar pasar la bola o patear el bote para otra institución, porque la SEP no lo va a hacer, evidentemente no le va a quitar el título a la ahora ministra, y ella no se va a ir, ni de chiste se va a ir. Y queda un antecedente, a ver, díganle a los siguientes alumnos que no se pirateen las tesis, ¿no? Pues, además un abogado, chillón, ¿no? Que practica con la ley debajo del brazo, chillón. Practica diariamente el ejercicio profesional debajo del brazo, terrible. Pero bueno, ¿cómo serán los mercados
ayer, Belén? Los mercados, pues Wall Street, Lalo, les cuento. Por su parte, los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas. Las negociaciones de media semana, los índices retrocedieron tras los comentarios agresivos que emitieron algunos miembros de la Reserva Federal estadounidense. Las bolsas de valores en México, en tanto, cierran con moderado avance. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.17% y el índice FTSE de la Bolsa Institucional de Valores ganó 0.07%. Los petróleos en el mundo, estos presentaron pérdidas. El West Texas se vendió a los $79.48 por barril. El Brent del Mar del Norte se vendió a $84.98 por barril, mientras que la mezcla mexicana de exportación estuvo a la venta a $69.16 por barril. Las divisas. El dólar cerró a 18.84 pesos y el euro a 20.29 pesos. Esto con información del Banco de México. Lo veremos con nuestros amigos economistas en el transcurso de este programa en las siguientes horas o los siguientes minutos. Lo cierto es que en este momento el peso en relación con el dólar ya está en 19.02. Olvidemos los 18, y posiblemente ya no regrese al 18.50. Un amigo que está aquí presente en esta sala me decía, va a llegar a 18.50, y yo dije, ay, le va a notar, sí, va a notar ese gol, y resulta que ya se regresó. El peso mexicano está perdiendo en este momento 0.73%, ya está en 19.02, y le pregunto a Víctor Ortiz Niño, ¿será que la nominación de un jovencito como subgobernador en el Banco Central haya propiciado esa pérdida de valor de la moneda mexicana frente al dólar estadounidense? Víctor, buenos días. Muy buenos días, auditorio, gozando de la vida y saludándolos. No, desde mi punto de vista, no. No, desde tu punto de vista, no. Pero recordemos que ya lo hemos comentado, que el dólar está llegando a niveles, bueno, el peso está llegando a sus niveles mínimos hacia la baja, sobre niveles de 18.70, 18.60, y que posteriormente se iba a regresar a niveles de 19.30, 19.60. O sea, es una tendencia natural ya por los manejos que están dando de la paridad peso-dólar. A mediano plazo va a estar en este rango, posteriormente se puede llegar hasta niveles ya de 20.50, 20.60, pero hacia finales de año, con volatilidades intermedias. O sea, sí vamos a platicar justamente sobre la Junta de Gobierno del Banco de México. Vamos a ver los pros y los contras del nombramiento. Es uno de tus temas, sí. No, bueno. Es otra situación, pero definitivamente, en mi punto de vista, no creo que haya sido un elemento básico. Este muchacho Omar Mejía Castelazo se acaba de encontrar un billete de lotería premiado en la calle, tirado en la calle, Pero no es nada más que se lo haya encontrado, Eduardo y auditorio. Es toda una estrategia política por parte de Andrés López para tratar de controlar la Junta de Gobierno. Lo platicaremos ya cuando me toque el espacio. Pues muchas gracias, te agradezco. Gracias a David Nieto, que nos recuerda, por supuesto, al gran Mario Benedetti, uno de mis autores favoritos, sin lugar a dudas. Qué pluma, Mario Benedetti. Tantas obras que me chupé en la juventud y que con gusto volvería a leer. Espero en mi vejez leerlas con calma nuevamente, porque de veras, qué escritor latinoamericano tan importante, Mario Benedetti. David Nieto, gracias a Sergio Analco, que nos recuerda el valor del IMSS. Gracias a Pedro Guerrero, de una muy importante. Pedro, gracias por estar con nosotros. Laura Mendoza, 7 centígrados en Querétaro. Del doctor Daniel Dorado, 10 centígrados en Torreón. Muchas gracias a Maribel Toro Gayol desde la Florida, que siempre nos está manteniendo saludos permanentes. A Sergio Torres también desde Monterrey también. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Laura Mendoza. Bueno, sí son los quienes por el momento Alberto Elías, te mando un abrazo, Alberto. Muchas gracias. Una pausa. No, vamos contigo. Tú tienes también saludos a los saludos, Belén. Sí, hay algunos saludos a los saludos, y bueno, precisamente también una de las personas pregunta si todavía se puede inscribir al Sí. Qué bueno que lo tratas. Qué bueno que lo tratas. Vamos a recordarle, por favor, Ernesto, si eres tan amable, si tienes ahí el video de Sergio Sánchez. Las inscripciones se cierran hoy a la 1 de la tarde. Tiene un costo de 250 pesos que incluye el IVA.
y me parece que es importante este ejercicio. Ahí está, el 19 de enero del 2023, o sea, hoy, como diría el clásico, cuesta 250 pesos, y los teléfonos para inscribirse y saber dónde se deposita es el 554801-5294, 554801-5294, o bien 553 727-8690, 5537-27-8690, y con mucho gusto, ojalá puedan haber un número importante de personas. Vamos a estrenar una plataforma propia, ya que no pudimos alquilar la que teníamos pensado alquilar originalmente, que nos elevaba un poco el costo por participante, pero bueno, va a nuestra plataforma, así es que con mucho gusto, hoy a las 6 de la tarde, y la inscripción se cierra a la 1 de la tarde. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Pon audio. Vamos con Carlos Loret de Mola en Historias de Reportero, que escribe en El Universal: El plagio y la maroma histórica del obradorato. Primer acto, dice: es un montaje, es politiquería. Prefiero equivocarme con la ministra que darle la razón a los intelectuales, dijo el presidente. Aunque sea verdad, no lo creo, dijo un propagandista del régimen. Es totalmente falso, dijo la ministra. Es un complot de los conservadores porque quieren desprestigiar a una mujer que cree en la transformación, dijo el presidente. Todo es una mentira y se va a demostrar. Es un linchamiento mediático, es un ataque misógino, es parte del odio dirigido a AMLO. Sheridan le ha hecho mucho daño a México. Loret es peor. Cita. Segundo acto. Bueno, sí hubo un plagio, pero yo no plagié, yo no copié, me copiaron. No tengo nada que ocultar. Cita otra vez. La ministra escribió la tesis antes, pero la presentó después. Es que son muchas tesis copiadas. Bueno, sí copió, pero poquito. La escribió en 1985, pero tiene citas de 1987. Siempre sí la escribió toda en 1985 y su asesora la compartió. La culpa es de la asesora de tesis, que las autoridades académicas investiguen y que se pronuncien. En el tercer acto, bueno, la ministra sí plagió y también mintió en sus respuestas cuando se reveló el escándalo. Hizo mal, se equivocó, pero la verdad, pues no es tan grave. Ojalá y los problemas de México fuesen por plagio. ¿Quién no comete un error en su juventud?, se preguntan. El que nunca haya copiado en un examen, que tire la primera piedra. Hasta aquí Carlos Loret de Mola, que escribe en El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Víctor Ortiz Niño. Te escuchamos con mucha atención, Víctor. Gracias, muy amable. Bueno, ante todo hay que dar contexto a esta toma de decisiones. Recordemos que en economía y en finanzas hay dos políticas básicas: la política monetaria y la política fiscal. La monetaria la lleva a cabo el Banco de México o Banxico, y la fiscal la lleva el gobierno federal. En el caso del Banco de México, es un organismo autónomo. Su mandato es controlar la inflación. Por lo tanto, se dice que es la contraparte de la política fiscal. ¿Quién toma la decisión? La decisión de política monetaria la toma la Junta de Gobierno, que está integrada por un gobernador y 4 subgobernadores. ¿Cómo se nombran? Son propuestos todos ellos por el presidente. Es ratificado por el Senado. En este caso, se requiere que sea un equilibrio igual que en toda la República, que todo el gobierno. ¿Por qué? Está estructurado ya de acuerdo a su ley y de acuerdo a lo que se tiene, que el gobernador tiene un periodo de 6 años y los subgobernadores un periodo de
8 años. De esta forma, se van nombrando de forma escalonada. En el primero, segundo y quinto año, los subgobernadores. El gobernador, exactamente a la mitad de sexenio, es cuando se nombra. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ha sucedido en este gobierno? Primero hubo una renuncia. Entró Gerardo Esquivel. Termina su periodo y es por eso que entra Omar Mejía Castrejón. El día de ayer fue ratificado por el Senado. No voy Castelazo. a decir si es bueno o malo. Sin embargo, voy a dar su perfil exclusivamente. Él tiene una licenciatura en economía por parte de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo cursó su licenciatura en el periodo de 2006 a 2012. Su cédula profesional, y esto está en el registro de profesiones, tiene fecha 2018. No tiene estudios posteriores. Sí, sí, ya estás haciendo cuentas, 4 años. Y según lo que mandó Hacienda como perfil, tiene 20 años de experiencia. ¿Dónde? Bueno, se los Se comió a dice que todos. está junto con otro perfil desde la Ciudad de México con el gobierno de Andrés López. Ahora, ¿qué sucede? A partir de 2019-2020, se dice que es asesor de la Junta de Gobierno. De acuerdo a otro tipo de información, está directamente con la actual gobernadora, que Galia. es Victoria Ceja. Ese sería el perfil de este muchacho. Tiene aproximadamente 34 años. Por eso le dije muchacho, no por otra Sí, sí, situación sí. despectiva. Sí, sí. Ahora, aquí es interesante observar cómo se ha integrado la Junta de Gobierno de Banco de México en este sexenio. Actualmente, de todos los 5 miembros, 4 han sido nombrados o propuestos por Andrés López. Victoria Ceja, la actual gobernadora, tomó posesión en 2022. Jonathan Heath, subgobernador, 2019. Galia Borja, subgobernadora, 2021. Omar Mejía, 2022, recién nombrado. ¿Cuál es el perfil de 3 de ellos, de Victoria Ceja, de Omar Mejía y Galia Borja? Tienen como antecedente que trabajaron con Andrés López en la parte de finanzas en la Ciudad de México. Y posteriormente ya se fueron desempeñando en otro tipo de actividades. Como vemos, tiene una sola situación. Ahora, ¿quién es entonces la subgobernadora que no fue nombrada o propuesta por Andrés López? Irene Espinosa Castelazo. Fue propuesta por Peña Nieto en el año de 2018, si no me equivoco, 2017, perdón, 2017. Termina en 2024, con lo cual quiere decir que toda la Junta de Gobierno para cuando termine este sexenio fue propuesta por Andrés López. Por eso digo que no es, como tú señalas, desde mi punto de vista, que se encontró un boleto de lotería. No, es una estrategia para tratar de controlar a la Junta de Gobierno del Banco de México y con ella la política económica denominada la política monetaria. Y esto está interesante desde un punto de vista político, porque si lo uno a otra serie de aspectos, podemos ver cómo es una estrategia que ha seguido perfectamente. Ese es mi punto de vista, Eduardo y auditorio. Sin embargo, ¿cuál es el reto ahora? Ya lo que señalaron dentro de los periódicos. El gran reto es que siga la confianza e independencia de Banco de México. Porque un punto básico para controlar la inflación es que se creen expectativas y que la gente lo crea. Si tenemos desconfianza en eso, vamos a meter en problemas a toda la política monetaria y al control de la inflación. Ese es el gran reto. Mantener la confianza y la independencia de Banco de México, y no es nada sencillo. Es un aspecto toral de toda la economía. Voy a buscar, abonando a lo que tú señalas, voy a buscar en la pausa comercial cuál ha sido hasta el momento la devaluación de la lira turca. Y si lo mencionas, porque tú sabes hacia dónde voy, el presidente Erdogan, espero estar pronunciándolo correctamente, se metió e intervino directamente en las decisiones del Banco Central turco. El Banco Central turco lo permitió.
y le han tupido durísimo a la moneda. Por ese simple hecho perdió toda la credibilidad del Banco Central de Turquía y le han dado una sacudida a la lira de una manera generosa, que a tal grado que es una de las divisas con mayor devaluación, fundamentalmente porque no se le cree. No, la independencia de los bancos centrales frente al poder de los gobiernos centrales es muy importante, es considerado un activo fundamental en un banco central. Y cuando se duda de eso, nos castigan durísimo, castigo durísimo. Pero además hay otro aspecto que quisiera comentar. Perdón, ayer hubo una plática de Franklin Templeton y señaló un aspecto que me llamó mucho la atención. Son estudios de ellos, por eso lo menciono. Sí. Cuando tú tomas decisión, lo haces en base a la experiencia. Creo que todo el mundo podríamos estar de acuerdo con eso. Más conocimientos técnicos, más la actitud, sí, claro. En fin. La experiencia, sumada en Banco de México, antes de que entrara Andrés López al poder, era de 156 años, sumando toda la experiencia de los 5 miembros. Sí. Actualmente es de 60. Entonces, se ha perdido experiencia. ¿Tendrá algo que ver posteriormente con decisiones que se toman en política monetaria? El padre Cronos nos lo dirá y el tiempo, como tú dices, pondrá a cada quien en su lugar. Bueno, pues sí, vamos a ver qué sucede. Transcurrimos el trayecto histórico contigo y con Pablo Álvarez y Casa y con Ernesto Fárez Santoscoy. Ya veremos qué es lo que le depara a este joven que acaba de caer, pero bien parado ahí en el Banco de México. Qué regalote le dio la vida y lo permitió también el legislador en el Senado que lo ratifica como subgobernador del Banco Central. Qué caray. Ahora, la pregunta es, ¿quién controla el Senado? Pues sí. Claro, por supuesto. Por eso por eso dije que es un enfoque político. Tiene varias aristas que hay que ratificar. Sí, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Aprovechamos, vamos a ir con Sergio Sánchez, pero aprovechamos para despedir a las plataformas que toman nuestro mensaje para reproducirlo a sus respectivas audiencias. Belén. Despedimos agradeciéndole su presencia esta mañana aquí en Torno al Dinero. Nos vemos el día de mañana. Tenga usted excelente día y nosotros continuamos. Bien, bueno, entonces vamos con Sergio Sánchez, nos habla del papel de los ingresos en la modalidad de reciclo fiscal. Público que todas las mañanas nos acompaña en este programa y espacio, les agradezco su presencia. Compañeros en el estudio, los saludo. En estos días me he estado refiriendo a reglas de la resolución miscelánea fiscal para este año, por lo que le pido ahora que si usted como persona física está inscrito en el régimen simplificado de confianza, tome en cuenta qué regímenes fiscales e ingresos serán considerados para este régimen fiscal siempre y cuando no rebase el límite de los 3.5 millones de pesos anuales, por lo que podrá optar de acuerdo a su actividad económica por el régimen fiscal de ingresos por actividades empresariales y profesionales. De igual forma, podría conjugar estos con los ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles e incluso ingresos en copropiedad, por aquellos que puedan ser considerados, así como los ingresos por el uso de plataformas digitales y los ingresos por actividades primarias. Por otra parte, tenga cuidado, porque los ingresos que no se computan en el límite serán los obtenidos por la enajenación de casa-habitación, donativos entre cónyuges y parentesco en línea recta, los haberes de retiro, las donaciones y enajenación de acciones o partes sociales, la adquisición por prescripción, ya sea por deudas, impuestos no pagados y prescritos, los premios obtenidos, rifas, las indemnizaciones, la recuperación de seguros, los intereses moratorios recibidos de bancos por aplicación de jurisprudencia. Finalmente, ingresos obtenidos por seguros de vida, totales y planes personales de retiro.
Recuerde que algunos están en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y son considerados como exentos, por lo que le pido se asesore por un experto que le ayudará a no cometer errores que después le puedan costar más caro. Por hoy es todo. Soy Sergio Sánchez. No me despido. Le digo hasta luego. Mientras, pase un excelente día. Muchas gracias. Les recuerdo a ustedes que hoy es el taller que imparte Sergio Sánchez en materia fiscal. Será expuesto digamos, en dos partes. La primera parte tiene que ver con las consideraciones que él juzga como fiscalista, que es uno de los fiscalistas más influyentes en México. Él juzga cuáles son los contenidos que usted debe de conocer, y la segunda parte es ya dudas específicas de cómo atender algunas cuestiones que usted tenga en materia fiscal o que le hayan surgido del taller. Tiene eminentemente una aplicabilidad inmediata. El conocimiento que usted va a adquirir está en 250 pesos, no está nada caro, por supuesto, así es que le invito a recordar que hoy a la 1 de la tarde se cierra las inscripciones, porque cada una de las personas que se inscriben tiene una clave de acceso a una plataforma que tenemos nosotros, en donde se está montando el diplomado para profesionalizar a las pymes. Vamos a dar el estrenón a esta plataforma, y vamos a utilizar otra plataforma que es la más cara, que no es nuestra, y entonces decidimos, para hacer más económico el diplomado, el diplomado también, pero no es el caso, el taller, pues aprovechar y lanzar nuestra propia plataforma. Así es que muchas gracias. Hacemos una pausa. ¿Tienes saludos a los saludos pendientes? Sí, tenemos saludos a los saludos desde Facebook. Muchas gracias a Vale Ode, que ya está lista para correr y escucharnos. Muchas gracias. Fernando Cotray también, hasta Zapopan, te mandamos un abrazo. Alberto Elías dice que, su clima está a -5 bajo cero, Dios mío. ¿En dónde? Pues nada más dice que -5 bajo cero, pero no nos dice dónde. No leo dónde está. Y también a Jesús Aceves le mandamos un saludo a Zapopan, que está a 8 centígrados, ahí hace mucho calor, llegará a 26. Jorge Vázquez también nos manda un saludo. Francisco Quirós, muchísimas gracias, nos dice y comenta que la ministra debe ser separada de la corte, que una delincuente pues no puede impartir justicia, así que contradictorio, No, ¿verdad? y menos de la Suprema Corte de Justicia, no manches. Alberto Elías también nos manda a saludar, y saluda a Víctor Ortiz, por supuesto. Muñoz MBL dice que muy interesante todo lo que compartimos, que lo agradecemos muchísimo a todos ustedes. Eres abogada. Sí. ¿Tú qué crees que deba de suceder? Bueno, mira, ¿crees que la UNAM le tiene que cancelar la tesis? Digo, el título, perdón. Yo creo que sí. Justamente ayer estaba hablando con algunos compañeros, porque yo soy egresada de la FES Aragón, justamente del mismo plantel de la ministra, y pues algunos conocemos a la maestra Marta, quien a mi parecer era muy, muy buena maestra, y algunos comentarios también generales y muy exigentes. La asesora de tesis. La asesora de tesis era muy exigente también, no te creas. Sí, veo, se nota. Pero pues ahora veo que a lo mejor no tanto, o muy descuidada al menos en su trabajo, y pues como dicen, el diablo está en los detalles, y se le fue el detallazo ese. Tú no conociste a la ministra, bueno, No. debíamos de dejarle de llamar ministra. No, a Yasmín Esquivel yo no la conocí, ella es mucho más grande que yo, aunque yo ya me vea. Sí, pero bueno, de repente dan clases, de repente se pasean, de repente van a alguna conferencia, y entonces me imagino que no fuera tu compañera. Sí, pero no, además yo no supe de su existencia, tengo que reconocerlo, hasta que fue ministra. Antes no había escuchado de ella, que a lo mejor yo no estoy muy metida en eso, pero sí me parece que debería haber hecho, o debería hacer todavía, la UNAM algo al respecto, ¿no? Mira, pues ahí está lo que le dan ayuda humanitaria. Yo Pues creo sí, que sí hay que amarrarse los pantalones, y ¿no? Yo simpatizo mucho con la figura y la manera en que el doctor Graue ha llevado la rectoría. Y yo creo que son de estos momentos donde se prueba la rectoría, se pone a prueba, ¿no?, la independencia de la UNAM y pero la Lalo, dignidad de la permítame carga decirte, máxima. se le impuso un castigo muy fuerte a la maestra Marta, ¿no? No solo fue un llamado a atención, no, la corrieron. Y creo que del mismo modo tendrían que actuar con consecuencia, ¿no? Porque entonces, después de la manera en que el presidente se ha expresado de su casa de estudios de la UNAM, de la manera en que el presidente se ha expresado de la UNAM,
Caray, no debe de temblarles la mano, ¿eh? Ahora, se supone que una ministra o un ministro de la Corte solo puede renunciar por causa grave. ¿Y qué más grave Esa, que ¿no? Entonces, Sí, ¿qué más grave que un fraude, no? Entonces, bueno, claro, por todos lados, por donde le veas, por la UNAM, por la claro. presidencia de la Corte, tendrían que actuar en consecuencia. Bueno, creo que tenemos que ir a una pausa, ¿no? Hacemos Así. una pausa. En la pausa creo que toca la lectura o inicio de la lectura de la columna de Raimundo Rivapalacio que habla sobre García Luna y regresamos con información extra antes de ir con un ex ejecutivo de Banjico para que nos hable sobre lo que significa para él, conociendo Banjico desde adentro, el hecho que ha llegado este muchacho impulsado irresponsablemente por el presidente de la República para ocupar un puesto en la Junta de Gobierno del Banco Central Mexicano. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Raimundo Rivapalacio titula hoy a su columna estrictamente personal que publica El Financiero, García Luna y las razones de Estado. Escribe: el juicio de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, se ha vuelto un asunto de Estado para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiere que en la opinión pública mexicana no haya tema más importante que el juicio que apenas comienza y que la Corte de Distrito Oeste en Brooklyn lo encuentre culpable de colaborar con el cártel de Sinaloa. López Obrador está comprometiendo cosas impensables en una clara necesidad política para cobrarle a Calderón la factura por haberlo derrotado en las elecciones presidenciales en 2006 y darle un motivo para perseguirlo penalmente. No hay semana donde no se refiera a los dos y acuse a García Luna de corrupción, usándolo como símbolo y esencia de aquel sexenio. Dice Rivapalacio que es tal la ansiedad de López Obrador que ayer pidió a la Corte, donde no tiene voz ni voto, lo que sería ideal para sus objetivos, que el juez Brian Cogan permita que García Luna muestre su amplia colaboración con funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, como prueba de inocencia de recibir sobornos del narcotráfico, como pide su defensa, y que aprueba que se den a conocer sus ingresos y el origen de ellos después de fungir como secretario, como lo desea la Fiscalía. Para las partes que litigan en Brooklyn, las posturas son excluyentes, pero para López Obrador es fundamental para que al explicar la doble vida que llevaba García Luna, donde por un lado se le premia, se le reconoce, y por otro lado él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada, se pueda saber hasta dónde estaban metidas las autoridades estadounidenses con el exsecretario, que le reforzaría su narrativa y aumentaría la presión pública contra Calderón, asumiendo que comprobaría que las agencias y servicios de inteligencia de Estados Unidos, como lo ha especulado, tenían una autorización amplia del gobierno para intervenir a sus anchas en México. Y continuamos. El gobierno de Calderón, como supone López Obrador, sí estableció una relación sin precedentes con el gobierno estadounidense en materia de seguridad, que provocó tensiones dentro de su gabinete de seguridad y conflictos entre García Luna y el procurador general Eduardo Medina Mora, que podría ser uno de los testigos que hablen en contra del exsecretario. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Rivapalacio. Muchas gracias. Columnas. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Aunque en México y el resto de Occidente se terminaron las fiestas navideñas, en países de Oriente como China celebran el Año Nuevo Lunar, mejor conocido como el Año Nuevo Chino, el cual consiste en festejar la llegada del primer día del calendario lunisolar. Uno de los puntos más representativos para celebrar el Año Nuevo Lunar es el barrio chino ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, además de ser un punto para varios turistas que visitan la capital del país.
En esta ocasión, el barrio chino de la Ciudad de México tendrá varias actividades como la danza de leones chinos y dragones, oferta gastronómica tradicional como la degustación de panes de vapor y pasteles de luna, y concurso de disfraces con temática del conejo en el Ángel de la Independencia, el cual se llevará a cabo el 22 de enero. Así las cosas en esta jornada. Verónica Herrera, en torno al turismo. Gracias, Verónica. Bueno, vamos a ver qué publican los diarios en materia de economía y finanzas, o bien los generales en materia financiera, con los columnistas, los compañeros columnistas que publican esta mañana, Leti. Iniciamos con Mari Carmen Cortés. En su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, señala que el decreto que cierra las operaciones de carga aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un plazo de 90 días es una mala noticia no solo para las aerolíneas de carga, que tendrían necesariamente que utilizar ahora el AIFA o el aeropuerto de Toluca, sino también para los usuarios, porque se anticipa que habrá un incremento en los costos de carga. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, señala que con miras a 2024, para Morena el desafío más importante es evitar fracturas, mientras que para la oposición, en la forma de una alianza, la clave es conseguir que ésta se preserve y hacer que cualquiera que sea el candidato o candidata remonte lo más rápidamente posible el nivel de exposición que han tenido los prospectos de Morena. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero, comenta que el arancel de 50% a la exportación de maíz blanco tendrá un efecto antiinflacionario en el precio de la tortilla. Y sí, nos va a meter en problemas con Estados Unidos porque se viola el TEMEC. Pero dice Darío Celis que en la antesala del proceso electoral de 2024, el gobierno de la 4T da un manejo político a la inflación. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios, que publica El Universal, señala que a menos de un año del momento en que Rocío Nale deba oficializar sus aspiraciones a la gubernatura de Veracruz, su trampolín electoral se ha convertido en su Waterloo. Sus correligionarios confirman que el proyecto de construcción de la refinería Dos Bocas es un desastre. Y por último, Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, menciona que José Antonio Centeno, actual presidente de Canacintra, aún no externa si buscará reelegirse, pero ya hay 3 candidatos registrados para sucederlo: José Manuel Sánchez Carranco, Esperanza Ortega Azad y María Lourdes Medina Ortega. Y hasta aquí un breve recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, recuerde usted, hoy es el taller que imparte Sergio Sánchez a las 6 de la tarde en una plataforma que se llama Universo Pyme. Cada una de las personas que han pagado y que se han inscrito en este taller tiene una entrada con password para poder entrar a la sala desde donde va a ser la transmisión de ese espacio. Así es que con mucho gusto Ernesto Méndez será el responsable de la dirección de ese proceso. Así es que yo lo que le recomiendo es que si no se ha inscrito, se inscriba, si quiere tener ese conocimiento, que durará aproximadamente 3 horas este taller. Y la segunda, que me parece es muy importante, es ingrese unos 15 minutos antes. Nada le cuesta ingresar 15 minutos antes. Si tiene usted alguna bronca, tendrá un teléfono o un WhatsApp en donde si tengo un bronca para entrar, aunque se le entregue un manual de qué es lo que tiene que hacer para entrar específicamente a la sala desde donde se habrá de impartir este taller, estrenando una plataforma que estamos construyendo para el diplomado para profesionalizar a las pymes. Así es que recuerde las palabras de Sergio Sánchez. Público y amigos de En torno al dinero, los invito al primer taller que llevaremos a cabo, en donde conoceremos temas fiscales y laborales de interés para todos, tengan o no un régimen fiscal o actividad económica, o si es empresario, chico, mediano o grande. No deje pasar esta oportunidad, ya que en este año se pretende mayor fiscalización e imposición de multas. Todo esto puede dañar su economía e incluso comprometer su libertad.
Y todo por no estar bien informados. Recuerde que el no conocer la ley no nos exime de su cumplimiento. No por ahorrar unos pesos pierda miles o millones. Lo espero el próximo jueves, 19 de enero, a las 18 horas. O sea, hoy, gracias, hoy se cierran las inscripciones a la 1 de la tarde. Belén, ¿tienes saludos? Tenemos algunos saludos, sí, bueno, me agarraste un poquito en curva, pero ahí van los saludos. 7 horas. Ya Ya son son las las 7, 7. nos están avisando. Pues bueno, aquí están los saludos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a saludar también a Alberto Elías. Dice, justamente manda a saludar a Sergio Sánchez, nos dice. Muñoz MBL, bueno, también nos dice que manda saludos a Víctor. Muy buen comentario, ya no se crean los del Senado. Sí, no, ya no hay que creerle a los del Senado tampoco. Muchas gracias. Fernando Cotray, ya lo había dicho, hasta Zapopan, también a Vale Ode y Alberto Elías, que bueno, ya nos había escrito. Jesús Aceves dice, buenos días, excelentes saludos y excelente día para todos ustedes. Jorge Vázquez también nos dice que tengamos un excelente jueves, también tú ten un excelente jueves y todos ustedes. Les aprovecho para recordarles inscribirse o seguirnos en Entorno al Dinero en YouTube y también desde Facebook. Denos like, la campanita, suscríbanse, ya saben qué hacer. Bien, muchas gracias. Hacemos una pausa. En la pausa, creo que ya terminamos de leer a Raimundo Rivapalacio, o va a la segunda parte. Va la segunda parte. Va a la segunda parte de Raimundo Rivapalacio, que habla sobre el asunto de García Luna, y regresamos con mucho gusto. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con lo que escribe Raimundo Rivapalacio hoy en El Financiero, que titula hoy García Luna y las razones de Estado. Escribe, el gobierno de Calderón, como supone López Obrador, sí estableció una relación sin precedentes con el gobierno estadounidense en materia de seguridad, que provocó tensiones dentro de su gabinete de seguridad y conflictos entre García Luna y el procurador general Eduardo Medina Mora, que podría ser uno de los testigos que hablen en contra del exsecretario. Lo paradójico es que López Obrador está dispuesto a hacer exactamente lo que critica del pasado, a cambio de que la Corte de Distrito Este encuentre culpable a García Luna. En semanas recientes hubo una petición directa al más alto nivel para que a cambio de que el gobierno de Joe Biden cabildeara con el juez Kagan para llegar a esa conclusión en el juicio, colaborar ampliamente en materia de seguridad en los términos como ha venido solicitándole Washington. Este quid pro es posible, aunque se ve poco probable, porque a diferencia de la experiencia de López Obrador con el Poder Judicial mexicano, la autonomía de los jueces está por encima de las presiones políticas en ese país. El mensaje a Washington fue que para López Obrador la condena de García Luna es un asunto de Estado, sin aclarar que con ello vincularía penalmente a Calderón en México a partir de las razones por las que sentencian al exsecretario. Políticamente, sería un manjar que para imaginar la dimensión de su impacto, basta ver cómo ha capitalizado la operación Rápido y Furioso, donde pese a no estar involucrado, existe una orden de aprehensión que mantiene en stand-by contra el expresidente por esa polémica iniciativa. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Yáñez. Bueno, la osteoporosis. Hay muchas personas, artritis. Todo ese tipo de lesiones, todo este problemas de salud preocupan mucho, sobre todo las personas adultos mayores. Yo creo que es importante que escuche hoy lo que dice una hija de varios doctores, bueno, de 2 doctores, ¿no? Nada más, no puede ser hija de más, no puede ser hija de más doctores, pero de dos médicos, y que además le estudia antes de hacer esos trabajos que tienen como propósito fundamental que usted ponga el dedo en un renglón fundamental de su vida, que es la salud. Así es, en algunas ocasiones incluso suelo entrevistar a algunos especialistas
Y este es uno de los casos. Justamente el médico que vi me dijo que la osteoartritis pues afecta a millones en todo el mundo. Y pues afecta a millones porque dice todo el mundo tarde o temprano lo padece de alguna forma u otra. Pues ¿por qué? Pues por la edad. Se produce cuando el cartílago protector que amortigua los extremos de los huesos se desgasta con el tiempo. Aunque la osteoartritis puede dañar cualquier articulación, el trastorno afecta especialmente a las articulaciones de las manos, las rodillas, las caderas o la columna vertebral. Los síntomas de la osteoartritis generalmente se pueden controlar, aunque el daño de las articulaciones no son reversibles. Mantenerse activo, mantener un peso saludable, recibir ciertos tratamientos puede retrasar la enfermedad y ayudar a pues, mejorar o evitar dolores y mejorar la función de las articulaciones. Los síntomas de la artrosis con frecuencia se desarrollan con lentitud y empeoran así con el tiempo. Así que sus síntomas son dolor de las articulaciones afectadas, puede durar después o durante el movimiento. También hay una rigidez en las articulaciones que puede ser más notoria al despertar o después de cierto tiempo de estar inactivo. Sensibilidad, también es posible que su articulación esté sensible cuando aplicas un poco de presión sobre ella o cerca de ella. Pérdida de flexibilidad, es posible que no puedas mover la articulación en todo el rango del movimiento. Osteofitos, estos pedazos adicionales de hueso se sienten como bultos duros y pueden formarse alrededor de la articulación, además de que también hay hinchazón. Esto puede producirse por la inflamación de los tejidos blandos alrededor de la articulación. ¿Cuándo debes consultar a un médico? Pues consúltalo, especialmente si experimentas dolor o rigidez persistente en las articulaciones. Causas. La osteoartritis, como ya dijimos, se produce cuando el cartílago amortigua los extremos de los huesos. El cartílago es un tejido firme y resbaladizo que permite un movimiento articular perfectamente sin fricción y eventualmente el cartílago se desgasta por completo y el hueso pues rozará. Factores de riesgo, ya lo dijimos, la edad avanzada, el riesgo de tener artrosis aumenta con la edad. Sexo, las mujeres por alguna razón son más propensas o somos más propensas, no tiene que ver con el patriarcado opresor, solo es que así es la biología. La biología nos indica que por sexo en mujeres es como más común. La obesidad también es un factor muy importante porque el tejido graso produce proteínas que pueden causar inflamación en las articulaciones y alrededor de estas. Lesiones articulares, la gente que ha tenido lesiones por algún accidente o por practicar deportes extremos, por ejemplo, los corredores, son las personas, o las corredoras, son las personas que necesitan acudir a los médicos o cuidarse más de este padecimiento. También por una tensión repetida a las articulaciones, la genética, deformidades óseas y ciertas enfermedades metabólicas. Así que ya saben, tienen que cuidarse, cuídense hagan ejercicio, tengan una buena alimentación, no fumen, que también es otra recomendación para evitar la osteoartritis. Así que, Lalo, amigos, pues todos llegaremos ahí, sin embargo, podemos llegar de la mejor manera. Claro que sí. ¿Y sirve de eso, de estarse echando chochos de calcio? ¿Sirve? Pues el calcio sirve para la osteoporosis, pero en realidad, pues sí son enfermedades que me decían que pues son inevitables. La osteoartritis, tarde o temprano las tenemos en las articulaciones. Yo sabía que ayuda mucho en hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Y exigirle al músculo. Ahora, tener cuidado con los ejercicios de alto impacto, y no significa que no los hagas, solo ten cuidado y no desgastes tu cuerpo de más, ¿no? Bien. Por ejemplo, cuando digo alto impacto es como correr. Esa es una de las favoritas de la osteoartritis. Bien, ok, perfecto. Muchas gracias, Belén. Bueno, estamos, nuestro invitado esta mañana, el economista Federico Rubrica, y se está teniendo un problema con las actualizaciones. Ya ve que ahora a los aparatos se les pega su refregada gana a actualizarse cuando les pega la gana. Pues es buen momento para actualizarme, ya que el patrón ahí me puso a andar, pues ahora me actualizo, no avisa si se puede uno actualizar a esas horas, simplemente lo procede y entonces está en esos trámites, pero mientras tanto les recordamos que si usted tiene
billetes de 20 pesos, despídase de ellos, porque van a desaparecer, o sea, van a sacarlos del mercado y bueno, se supone que va a entrar una moneda, y tenga mucho más cuidado con la moneda, porque se parece mucho a la de 10 pesos y entonces usted anda entregando 20 por 10 y eso es un mal negocio. A ver, Juan, ¿cómo está la desaparición de los 20 pesos de papel? Pues sí, mira, el billete de 20 pesos, que en su momento fue considerado el billete más hermoso de Latinoamérica, esto fue en el 2021, oficialmente será retirado de circulación durante el año 2025, o sea, para dentro de un par de años, para ser reemplazado por monedas, esto de acuerdo con el Banco de México. Los billetes y monedas en proceso de retiro aún conservan su poder liberatorio, es decir, que todavía tienen su valor al que indican, por lo que no hay que rápido deshacerse de ellos, ¿no? Si aún los tienes, aún cuando salieron las monedas, siguen valiendo los 20 pesos, ¿no? La determinación del Banco Central de comenzar a retirar este billete es que será reemplazado por una moneda que se debe a varios factores. Uno es que las monedas tienen una vida más útil y más prolongada que los billetes, además de que las monedas son más fáciles de transportar y guardar sin que se rompan o se dañen. El billete de 20 pesos ganó el premio más bonito de Latinoamérica en la categoría del mejor billete conmemorativo de Latinoamérica, el cual fue otorgado por la empresa High Security Printing. Bien. Esto es la información, Lalo. Bueno, ahora yo que usted me informaría, porque hay un error en algunos billetes de 20 pesos, hay un error, y esos ejemplares que tienen ese error se están vendiendo en una la nota, o sea, estamos hablando de cerca de $500,000 por ejemplares que tienen ese error. Nada más por mera curiosidad, yo me informaba, veía cuál era el error y reviso mis de 20 pesos cada vez que me llegue uno, lo reviso porque es un dineral en lo que compran cientos de millones cientos de miles de pesos por la compra de ese ejemplar. Pero bueno, agradezco mucho que estés con nosotros, mi querido Federico Rublí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues una disculpa. ¿Qué lata las computadoras? Sí, la tecnología siempre nos hace travesuras en el peor momento, ¿verdad? Sí, oye, hablando de peores momentos, oye, a ver, tú fuiste, permíteme que leamos tu currículum para que veas, para que el público vea la autoridad moral que tienes para hablar de lo que vamos a hablar. Leti. Federico Rublí Kaiser es un economista egresado del ITAM con posgrado en Columbia University en Nueva York. Fue coordinador general de Planeación Estratégica y Proyectos Especiales de la CONSAR. En su larga carrera de 30 años en el Banco de México, fungió como asesor de la Junta de Gobierno, director de Vinculación Institucional, director de Relaciones Externas y coordinador de la Oficina del Gobernador, gerente de Relaciones Externas, gerente de Análisis Macrofinanciero, subgerente de Análisis Macroeconómico, subgerente de Economía Internacional y analista. Destaca en esta carrera su responsabilidad durante 2001-2010 en el diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación Institucional y previamente la responsabilidad de haber llevado la relación institucional con diversos organismos internacionales, principalmente el FMI, el BIS y el Banco Mundial. Asimismo, en el Fondo Monetario Internacional en Washington, fue funcionario técnico y economista en el Departamento del Hemisferio Occidental. También fungió como asesor y adjunto de investigación en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. Además, tiene múltiples artículos y 3 libros sobre temas de comercio y finanzas internacionales. Y este es solamente un breve recuento de lo que es el currículum de Federico Rublí Kaiser. Lalo. Ahí está, Federico. Y mira, lamentablemente, y te voy a pedir que sea breve tu segmento por las razones que tú puedes entender, y también el doctor Federico, el doctor Francisco Madrid, que está ya en espera de entrar en su segmento, pero para mí es muy importante que tú nos digas ¿qué tanto pierde o si pierde o puede perder algo México o el Banco de México por aceptar que un muchacho promovido desde la Presidencia de la República y ratificado por congresistas llegue sin tener la experiencia o el perfil que exige la ley del Banco Central Mexicano?
Sí, mira, precisamente eso es lo más serio pues, de esta designación, ¿no? Es una persona que pues no tiene la experiencia requerida que se necesita para desempeñar un puesto técnico de tan alta responsabilidad. Y no tiene la experiencia requerida, pues simplemente porque pues, no la ha acumulado en sus escasos 20 años de experiencia laboral, ¿no? Por otro lado, pues no tiene experiencia ni conocimiento profundo de lo que es el banco. Algunos han argumentado que pues lleva 2 años trabajando en el banco, pero esos 2 años no te hacen realmente conocer a profundidad lo que es el Banco Central. El Banco de México es una institución muy compleja que pues toma tiempo asimilar y comprender. Entonces, obviamente, haber trabajado 2 años y como asesor de la Junta de Gobierno, que es algo así como trabajar en el Olimpo, así alejado de lo que es la realidad cotidiana operativa del banco, pues claramente no le da pues ese perfil, ¿no? Ahora, también es de preocupación el hecho que en su perfil no tenga las características académicas a las que está uno acostumbrado que existan en la Junta de Gobierno. Digo, simplemente un dato, a lo largo de la historia de autonomía del banco desde el año 94, ha habido ya con él 21 miembros de la Junta de Gobierno. Bueno, él es prácticamente el único de esos 21 que no tiene un posgrado. Entonces, pues eso también es indicativo, ¿no? No es determinante, pero es algo indicativo de que pues tampoco tiene esas credenciales de preparación académica, ¿no? Ahora, este nombramiento en sí no va a poner en riesgo la autonomía del banco, es lo que yo creo, ¿no? O sea, la autonomía es muy sólida y con todo y todos los dos últimos nombramientos que se han sumado a la Junta de Gobierno, que es la gobernadora Victoria Rodríguez y la subgobernadora Galia, Borja, no han puesto en riesgo esa autonomía porque han demostrado que sí se han comprometido con el mandato de la estabilidad de precios y la autonomía del banco. Y claramente, pues no, esto es algo positivo, ¿no? Ni ellas dos, ni Omar Mejía son cuadros ideologizados con la 4T. Entonces, no es que haya una apropiación, como algunos han dicho, que pues la 4T ya se adueñó del banco y le quitó la autonomía, ¿no? No, lo que desafortunadamente pasa es un debilitamiento analítico de la Junta de Gobierno como un cuerpo colectivo, ¿no? Hay individualidades que, bueno, pues tienen muy buen perfil, muy buena preparación, como Irene Espinosa y Jonathan Heath, pero en su conjunto, como grupo de decisión, pues claramente desde el punto de vista analítico va a ser un cuerpo ya mucho más débil, ¿no? Y finalmente lo que a mí más me preocupa es de esa falta de experiencia y pues de esa falta de pericia que pudieran tener para la toma de decisiones. Lo que a mí más me preocupa es si llegara a haber una supuesta crisis financiera, pues no tienen las horas de vuelo que se necesitan, ¿no? Para enfrentar una crisis tal. Cuando ha habido estas crisis, las personas que hemos tenido en la Junta de Gobierno ya habían tenido experiencia en el manejo de este tipo de situaciones, ¿no? Y pues mal que bien pudieron sortear bien esas crisis. Ahora esperemos que no haya una crisis financiera, pero si llegara a haber una crisis, claramente con un equipo con 3 novatos en el grupo, pues va a ser muy, muy complicado pues manejar una crisis, ¿no? Yo creo que ese es el aspecto más preocupante. Además, ninguno, incluyo también a la gobernadora y a Galia, ¿no? Ninguno de los 3 tienen un conocimiento del sistema financiero como tal. Entonces eso pues también me parece bastante grave, ¿no? Y yo creo que eso en los mercados internacionales pues también les causa obviamente ruido, ¿no? Y les causa una preocupación pues de que no hay gente capaz desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese punto de vista de la experiencia para manejar crisis, que pudieran enfrentar una situación. Cuando hay talentos en la economía y en las finanzas nacionales, bueno, pues para aventar para arriba, o sea, puedes decir que 20, 30, 40 personas que llenen el perfil y que pueden ser perfectamente aprovechados en el Banco Central, pero no los promueven porque no son incondicionales. Exacto. Eso es gravísimo. Sí, exactamente. Y ¿sabes qué? Quiero ver contigo, si me lo permites, también el asunto de la denostación que se hace de la ciencia y de la investigación científica en el país, púchale, es otro grave error de la presente administración, cómo denosta la ciencia porque no coincide con los planteamientos ideológicos que enarbora el presidente. De este asunto quisiera también hablar contigo.
Pedro Prieto, seguramente lo ubicas, uno de los científicos más reconocidos que está en el extranjero, que te cita así, por cierto, en un artículo que me mandó y que vamos a compartir con el público con mucho gusto. Así es que tendremos que hablar contigo. Ya me comunico contigo terminando el programa para ver cómo lo hacemos mañana o el lunes y tratamos estos dos asuntos que he tratado, porque va a dar mucho de qué hablar, lamentablemente. Federico, te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, un abrazo y buen día, ¿eh? Muchas gracias, gracias. Y vamos directamente para no retrasar su agenda con el doctor Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac. Gracias. ¿Cómo estás, doctor? Gusto en saludarte. Gracias, Federico. Gracias. Eduardo, muy bien, muy buenos días. Buenos días. A ver, oye, qué grueso que... espérate, si te quedas, Federico, ya no se quedó Federico. Qué grueso que pasan los reyes de España y como no existiera el pabellón de México, que es uno de los más visitados en la Fitur, y de repente así como que, ay, ¿quién sabe qué? Se pasan y ¡bum! No nos pelaron. Es todo eso nunca había sucedido que yo recuerde. Yo no recuerdo que les hayamos exigido que se disculparan por hechos que no cometieron en el pasado, ¿no? Y a lo mejor ahí tenemos una explicación. Sí. Yo creo que hay muchas cosas para comentar, Eduardo, y casi me cuesta trabajo saber por dónde empezar. Y digamos, solo por provocación, y digamos, en un episodio más de la bonita serie de No Somos Iguales, fíjate tú que hubo una reunión, me parece muy buena, muy proactiva, que tuvo la Secretaría de Turismo de Oaxaca, y que puso ayer en su cuenta de Twitter, para promover las rutas aeroportuarias hacia los destinos de ese estado. Me parece fantástico. La reunión fue con la gente del Grupo Aeroportuario Pacífico, pero pues, ¿dónde nos reunimos? Hombre, ¿por qué no nos reunimos en España, no? Entonces, la reunión fue en marco de la Feria Internacional de Turismo de España. Y, digamos, este es mi apunte sobre lo que pasa en una feria de esta, y bueno, sin duda Fitur es el gran espacio. Es cierto, es una de las ferias más importantes del mundo, no la más importante. Es cierto, en este momento España es el mercado europeo que más le deja a México después del Reino Unido. Y a la Feria del Reino Unido, que es en noviembre, va yo creo que menos de la cuarta parte de mexicanos, porque no es en España, ¿no? Y me parece muy bien que las empresas que van a una feria a negociar, pues estén presentes las que le vean valor al mercado. Lo que siempre me cuesta trabajo entender, y este año creo que no es la excepción, es a qué van tantos funcionarios de los gobiernos pagados con el erario a una feria comercial. Yo sigo pensando que nos encanta este juego de hacer trampa jugando al solitario, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el secretario de Turismo de Nayarit, entidad que prácticamente ha decidido no invertir en promoción turística, en Nayarit, por cierto, este año se van a recaudar por concepto de impuesto al hospedaje, impuesto cuyo destino tendría que apoyar la promoción turística, porque así nació, así se pactó, más de 450 millones de pesos, Eduardo, ¿no? No es poca cosa. Me dicen que con trabajos estarían dedicando alrededor de $750,000 para la promoción turística, sobre todo pues, de los destinos del sur del estado. ¿Y por qué no? Pues vamos a Fitur, ¿no? Que es un mercado muy importante, como todos sabemos, para Nayarit, ¿no? El mercado europeo. Vamos, hay un contrasentido, hay una dilapidación de recursos, hay lo que tú quieras. Yo creo que México debe tener una presencia digna en estos espacios, sí, por supuesto debe estar encabezada por la Secretaría de Turismo, sí, pero a partir de eso yo creo que debe haber una valoración de quiénes sí y quiénes no tendrían que estar con presupuesto público. Los que quieran ir, que vayan y que paguen sus boletos, sus gastos, sus comidas, etcétera, y por supuesto que rindan un reporte de cuánto turismo, cuántos turistas, cuántas divisas generó su viaje, y yo creo que nos van a quedar a deber, Eduardo. En todo caso, y cerrando este apunte y haciéndole un comentario adicional, si me permites,
Digamos, parte de la coreografía de FITUR es que al inicio de la feria, la Organización Mundial de Turismo presenta un primer corte de cómo se ve el turismo en el mundo. Este año no ha sido la excepción. Ya han presentado el avance del barómetro del turismo mundial. Y hay cosas bien interesantes, Eduardo, que merece la pena comentar. Primero, sí, sigue la recuperación, sigue a un buen ritmo, un poquito peor de lo que pronosticaba la propia OMT, por lo menos en esta lectura. Vamos siempre a comparar con datos de 2019, ¿no? Entonces, Sí. en 2020, las llegadas de turistas en el mundo cayeron 72%. En 2021 cayeron 70% y en 2022 cayeron 37%, ¿no? Ese es, digamos, el escenario, es decir, una recuperación que sigue su marcha, pero es una recuperación que no está por completo consolidada. Es una recuperación que está en curso. Sobre todo atorada por el rezago que sigue viviéndose en Asia-Pacífico, que digamos en velocidad de crucero es la segunda región del mundo que recibe más turistas y en donde el rezago es del 77% para el cierre del año. Ese es el gran tema. O sea, no vamos a ver una recuperación a niveles prepandemia hasta que Asia no esté fuera y digamos con las decisiones de política en cuanto a las restricciones de flujos que tomó China y luego que han tomado otros destinos con relación a los viajeros chinos, pues la cosa sigue medio atorada en aquella parte del mundo. A destacar en términos de países que traen un buen desempeño, me parece que por ser competidores que para algunos destinos del país son relevantes, destacar que República Dominicana ya está en terreno positivo, 10% arriba, destacar que Turquía no está en terreno positivo, pero está solo 3% abajo. Turquía es un competidor feroz de México, feroz. Tiene una oferta, digamos, en términos de categoría de producto muy similar a México, combinación de sol y playa cultura, y está muy cerca de un gran mercado que es el mercado de la Unión Europea. Seguramente ese 3% que le falta y, digamos, el incremento que debería tener, pues está relacionado con los viajeros rusos que habrán recortado sus viajes producto del conflicto bélico. Pero en la parte de las divisas, y yo creo que ese es el gran tema, creo que hay buenas noticias para México, pero hay retos muy grandes. México sí aparece como uno de los países que ha tenido un mayor crecimiento. De hecho, aparece en el quinto sitio de más crecimiento en divisas. Qué bien. Y es uno de los dos dentro de los destinos más relevantes del mundo que aparece entre los primeros 5. Y el otro es Turquía, pero en Turquía el crecimiento en las divisas es del 40%, ¿no? Es realmente espectacular. Y esto digamos, lo combino porque dentro de los datos que dio a conocer INEGI la semana pasada, hay uno que me llama mucho la atención y cierro con esto el comentario. Sí. Y es el que el gasto medio de los turistas aéreos en el periodo enero-noviembre en relación al mismo periodo de 2021 no creció en un entorno inflacionario, ¿no? Y eso nos regresa pues a uno de los temas centrales de los retos de largo plazo del turismo, que es el relativo gasto medio bajo que tiene un turista que visita el país. Estoy hablando que un turista en promedio en México, de estos que vienen por vía aérea, gasta $1,150. No es poco, no, pero por cierto es un poco menos de lo que gasta en la República Dominicana y menos de la mitad de lo que se gasta en Estados Unidos. Tenemos pues que apurarnos a hacer mucho más rentable, más redituable el que los turistas que ya traemos tengan un mayor gasto. Hay buenos ejemplos, hay cosas que se están moviendo,
pero en términos, digamos, del conjunto, seguimos siendo un destino de sol y playa y un destino más bien orientado a mercados de niveles de ingresos pues medianos, ¿no? Con lo que tenemos podríamos, me parece a mí, ser, digamos, mucho más redituables en función de cada uno de esos turistas. Por cierto, eso lo tiene muy claro el secretario Torroco y desde el principio ha dicho que esa es su meta y no creo que estén pasando grandes cosas, ¿no? Perfecto. Oye, doctor, antes de despedirte, sin querer echarle sal a la herida, sino simplemente para dejar claro el asunto de España con el que comenzamos a platicar, esas omisiones no son accidentales. O sea, esas omisiones incluso se saben desde antes. Es decir, o sea, y lo que quiero decir es que, ay, qué distraído el rey. No, no más, dice, no tiene nada. O sea, tiene alguien que le avisa al rey que ya está llegando a la de México y es cuando voltea la mirada y sigue de alto y alguien le comenta o algún colaborador de él le comenta algo que propicie que él no voltee a otro lado más que a contestar al interlocutor y así se pasa de México. Imagine, o sea, qué oso, o sea, no pasó por alto por la prensa, o sea, eso está perfectamente planeado por el rey en este caso, o por cualquier otra autoridad que tenga que mandar un mensaje de no saludo a un país. Es la Casa Real la que define eso y la que define por dónde pasa y no pasa el rey, dónde se detiene y no se detiene. Yo recuerdo, por ejemplo, el rey emérito actual, Juan Carlos, detestaba acercarse a México, pero lo hacía porque cada vez que llegaba al pabellón, el mariachi tocaba al rey y realmente veías como su cara, no era que estuviera pasando el mejor momento, pero se detenía, se tomaba la foto, saludaba, ¿no? No fue lo que pasó en este año, Eduardo. Que además tiene su historia, su señora esposa en México, ¿eh? Bueno, de eso yo no sé, ¿eh? No vamos a ventilar esto al aire, por supuesto, por discreción, pero yo debo decir que tuvo un amor en México. Era de corazón, digamos, amplio y generoso, ¿no? Sí, exactamente. Claro que sí. Entonces, yo conozco a un exnovio de la ahora consorte del rey de España, ¿eh? Y no voy a decir quién fue, por supuesto, porque es una persona a la que yo aprecio. Y que él es un caballero porque nunca ha reconocido públicamente su relación amorosa con ella, y cosa que habla muy bien de él, por supuesto, y no, yo no soy quien para decirle a usted al aire quién es la persona, que es semipúblico, ¿no? Pero bueno, ese asunto después en un cafecito nos lo echamos tú y yo. Me parece doctor. muy bien, me da mucho gusto. Tú ya has de saber de quién se trata. No, yo solo sé que el corazón del rey era como multifamiliar, digamos, ¿no? Muchas gracias, te mando un abrazo, doctor. Gracias. Buenos días, Eduardo. Hasta luego. Gracias, buen día, gracias. Hacemos una pausa. Saludo a Pablo Álvarez y Casa. ¿Cómo estás, Pablo? Nos hemos llevado buenos temas y lamentablemente Federico Rubí Kaiser llegó un poquito más tarde por problemas de actualización de su computadora, pero le dimos un asunto a la llegada de un joven prometedor a la Junta de Gobierno del Banco Central, cosa que la verdad, quienes son rigurosos en el asunto de quién merece y quién no merece estar en la Junta de Gobierno, yo hubiera propuesto a Pablo Arrecicaza, pero de calle se la lleva, a este muchacho, de calle se lo lleva. Y no necesita este muchacho llegar con esa clase de trompadas a sentarse en la Junta de Gobierno. O sea, lo condenaron a vivir todo el tiempo señalizado con el dedo, ¿no? Bueno, de ese asunto hablaremos contigo, Pablo, si me lo permites. Sí, cómo no. Muchas gracias, regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No, vamos a hacer algunos. Tú te centres. Ah, ¿Me permiten? Voy a tener que pararme rápidamente. Sí, claro. Listo. Oposición. 3 diagnósticos, pero bien enfocados,
Se pregunta Salvador Camarena. Circulan 3 diagnósticos opositores sobre lo que, según quienes promueven esos documentos, deberá ser una hoja de ruta de México a partir de 2024. Uno de esos documentos se presentaría el 30 de este mes. Lo patrocinan Dante Delgado y o Movimiento Ciudadano y el entorno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El borrador lleva por nombre un punto de partida y lo firma Encuentro Colectivo por México. Los otros diagnósticos son patrocinados por Sí por México de Claudio X González y por la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex de José Medina Mora. Hubo un tiempo en que se decía que México estaba sobrediagnosticado y que no era por falta de estudios o radiografías que el país no saliera de sus problemas, que no avanzaba como debía o como podía, por una clase política sin compromiso y al servicio en general de las élites. Ese conocimiento quedaba en eso, en diagnóstico, que solo se apilaba. En la elección de 2018, la mayoría votó por un modelo que desdeña esos diagnósticos de expertos académicos, intelectuales y, por supuesto, think tanks. En su gobierno, AMLO ha sido fiel a ese desprecio. Sí, Camarena. Por tanto, si un momento reclama diagnóstico, es el actual, cuando tras la pandemia, por un lado, la crisis económica, por otro, y de la deliberada desarticulación institucional, incluida la inoperancia por la llamada austeridad, el país no tiene hoy de todo claro cuál es el estado de la nación. Hasta aquí parte de lo que escribe Salvador Camarena en su columna La Feria, que escribe en El Financiero. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis. Con Pablo Álvarez y Casa. Bien, Pablo Álvarez y Casa, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus temas? Supongo que entre ellos trataremos el caso de este muchacho promovido como miembro de la Junta de Gobierno con, dicen, 20 años de experiencia. ¿En dónde? No, yo creo que es una exageración, ¿no? A ver, un poco, vámonos un pasito para atrás. Gerardo Esquivel, que es un economista, que fue asesor de López Obrador durante la campaña, que estuvo en el equipo de transición y después tuvieron ahí algunos desencuentros y prefirió mandarlo al Banco de México, terminó su periodo. Gerardo venía sustituyendo a Del Cueto, que no, por motivos de salud, se retiró. Pero, a ver, perdóname que te interrumpa, pero él pudo haber sido propuesto nuevamente, ¿no? Sí, a eso iba precisamente. Entonces, Gerardo, digamos, fue de los pocos subgobernadores que contradijo públicamente al presidente y eso generó mucha molestia del presidente. 2 ejemplos. Le dijo, ¿sabes qué? Tenemos que subir la edad de retiro porque hay un problema fuerte con las pensiones, no vamos a poderlas pagar después. Y el presidente se irritó públicamente, le llamó la atención, no de buena manera. Y después cuando el tema del uso de las reservas, que Gerardo le dijo, por ley no lo podemos hacer, ¿no? Y entonces el presidente dijo que era un ultra tecnócrata, ¿te acuerdas, no? Ajá. Estamos hablando de agosto del 2021. Y parece que el presidente no olvida, ¿no? Porque después, bueno, lo manda a buscar la presidencia del BID, pero como tú bien decías, Eduardo, en realidad una forma de deshacerse de él de manera elegante, pero en realidad sin tener ninguna posibilidad real de ganar ese proceso, ¿no? Entonces, se va un economista que era caracterizado como de las palomas, o sea, de los que piden más precaución, alza de tasas, así lo manifestó Gerardo en sus votaciones, se sumó la mayoría cuando pensó que era conveniente. Yo creo que también no era un tipo, digamos, cerrado, y con el que Jonathan Heath decía, se puede discutir, ¿no? Aunque no estén de acuerdo siempre, ¿no? Sí. Doctor en economía, un excelente economista, y ese perfil de doctor en economía, de académico reconocido, no lo tiene Omar. Omar es un cuate brillante,
estaba bien como asesor del Banco de México, pero de repente de asesor que acaba de llegar al Banco de México en 2019 a ser ya su gobernador, pues realmente hay como un paso bastante, hay un salto cuántico, salto muy complicado. Yo no lo conozco en lo personal, tengo buenas referencias de él, no dudo de que sea una persona brillante, pero ya hay broncas porque cuando él presentó su currículum, dijo que tenía posgrado y uno de los diputados en las comparecencias le dijo, oiga, enséñemelo, ¿no? No, pues es que no tengo el título, ¿no? Entonces, el hecho de que te ostentes con un posgrado sin tenerlo ya a mí me da desconfianza, y más Claro, habiendo pasado el tema de Yasmín Esquivel. claro, por supuesto. O sea, Claro. yo he conocido licenciados en economía que no necesitan el doctorado y son muy buenos, pero nunca van a decir que son doctores, ¿no? Sí, claro, es parte de la honestidad. Sí, entonces eso a mí ya no me gusta, ¿no? Claro, Porque comenzamos con el pie sí, izquierdo, perdón por lo del izquierdo, es una forma, sí. digamos, de decirlo, pero comenzamos mal, ¿no? Y la verdad es que sí desentona con el resto de los integrantes de la Junta de Gobierno. Entonces, Sí. es un voto, además, la forma como lo nomina, no lo nomina el presidente, lo nomina Ramírez de la O. Ahí la señal era, lo está respaldando un economista prestigiado, como es el titular de Hacienda, ¿no? Pero creo que ni así podríamos realmente aceptar la situación, porque el mensaje también puede interpretarse de la otra forma, ¿no? Es alguien que no es autónomo ni independiente de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sí, esto puede Entonces, tener consecuencias porque posiblemente para el público no resulta tan sí, claro el sí hecho y de no. qué papel juega el prestigio y la autonomía del Banco Central y qué papel juega el que metan a un personaje que puede ser todo lo brillante que usted quiera, pero no llena el perfil que la ley del Banco de México establece como rigurosa en esa sustitución en específico. Mira, hay un problema, yo que lo que tiene que ser el público es que hay 100 integrantes de la Junta de Gobierno y ellos deciden por votación si se suben, si se bajan las tasas de interés, en qué magnitud y si se dejan sin cambio, ¿no? Y el voto de él puede ser decisivo porque él puede dar el desempate en una votación cerrada de 3-2, ¿no? Sí, imagínate. Entonces, aunque Jonathan Hiddis decía que no era tan relevante, yo sí creo que es muy relevante, porque es el voto de desempate en una situación donde dos posiciones no estén de acuerdo, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, bueno, eso le puede hacer daño. O sea, hoy decía, por ejemplo, hoy pierde el peso mexicano, ahorita lo checo si sigue así, perdía 0.73% No, frente al no, dólar no creo, estadounidense. Eduardo, no, ¿Tú no no, no crees? hay, tampoco no podemos magnificar el hecho, ¿no? Y Ok, mucho menos, digamos, lo que podríamos hacer es ofrecerle el beneficio de la duda, pero la forma como llega no es la que nos agrada ni da confianza, porque obviamente el gremio de los economistas esperábamos a alguien de un perfil similar al de Gerardo, ¿no? sí, ha reducido, por cierto, en este momento está en 18.92, regresó a los terrenos de los 18.92. Gana el dólar, pero ahora gana 0.17, no 0.73 como lo venía haciendo a las 6 de la mañana. Pero bueno, ¿tú no crees que debido a proporción No, esto guardada tiene que se ver le va a sobre dar? todo más con factores externos Ah, ya, que sí mueven mucho los flujos de capitales, ¿no? bien, ok. ¿Quieres tratar algún otro asunto? No, yo creo que con ¿no? No hay tampoco muchos indicadores. Salió en la encuesta de seguridad, Sí, nada más brevemente decir que sí es un factor, escuché lo que decía Paco Madrid, pues es un factor que sí afecta bastante al turismo, ¿no? Y sí, de nuevo, si bien se mantuvo en el mismo nivel que el trimestre anterior, sí, en términos, digamos, de, de significancia estadística, prácticamente no hubo cambio, sigue estando en niveles muy altos y obviamente los lugares donde hay más temas de temor a la inseguridad, pues son Fresnillo, Irapuato, Naucalpan, Ecatepec, ¿no? Los que ya sabemos.
La buena noticia, digamos, para lo que es el sector turismo, que tú sabes que yo también sigo, la buena noticia es que sitios turísticos como Los Cabos, ¿no? Tienen bajo nivel. O sea, las ciudades que tienen menor inseguridad son San Pedro Garza García, que es un municipio de Castilla Alta del Monterrey, Los Mochis, Benito Juárez, Los Cabos, Tampico y Coajimalpa. Coajimalpa, pues, recordemos que es una zona al poniente de la ciudad, donde hay una amplia zona residencial también de clase alta, ¿no? Ya. Pero, digamos, el tema es que no hay cambios y que obviamente hay un tema ahí muy grave de inseguridad en el país, que creo que no estamos atacando, pero lo que me resulta más preocupante, Eduardo, es que como que nos estamos acostumbrando de que esto no tiene remedio, ¿no? Bueno, pues sí. Sí, lamentablemente. Ya platicaremos con más calma contigo más adelante, mi estimado Pablo. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. El agradecido soy yo y buenos días al auditorio. Muchas gracias, gracias. Regresamos. Después de una pausa tenemos a Mauricio Jalife Dager hablando de nuevas y buenas noticias para el sector de la publicidad en México. Tenemos el resto de los saludos y la invitación a participar en el taller que imparte Sergio Sánchez hoy a las 6 de la tarde en la plataforma de Universo Pyme. Gracias, regresamos. Gracias, Pablo. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Salud como en Suiza, escribe Sergio Sarmiento en su columna de Reforma. Y escribe, desde Davos, un resbalón en una calle cubierta de hielo el domingo por la noche cambió de manera radical mis planes de trabajo en el Foro Económico Mundial. El golpe, al que en un principio no presté mucha atención, terminó por provocarme un agudo dolor e impedirme caminar. El lunes en la mañana tuve que ser trasladado en una ambulancia a un hospital en el cantón suizo de Los Grisones. Este accidente me ha impedido asistir personalmente a las presentaciones en el Centro de Congresos de Davos y a las reuniones privadas que tenía agendadas, como una cena con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aunque los servicios del foro me han permitido ver las presentaciones públicas de manera remota. La caída, sin embargo, me dio una oportunidad inesperada: conocer de primera mano el sistema de salud de Suiza. Dice Sarmiento, el presidente López Obrador ha afirmado que quiere transformar el sistema de salud de México en uno igual o mejor que el de Dinamarca. Primero dijo que lo lograría en diciembre de 2020, después movió la fecha a fines del sexenio. No es un mal objetivo. Dinamarca tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, aunque el de Suiza es tan bueno o mejor. Lo que le llama la atención a Andrés Manuel López Obrador del sistema DNES es su carácter gubernamental, aunque no lo es tanto como cree. Dinamarca tiene un sistema financiado por recursos fiscales. El gobierno establece criterios generales, pero no se mete en la provisión de servicios de salud como hace el gobierno mexicano con el INSABI o el IMSS. Hasta aquí esta primera parte de lo que es. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. La historia de Tequila en el hermoso estado de Jalisco, como pueblo mágico, es la de una de las empresas más tradicionales y emblemáticas de México, José Cuervo, cuyos fundadores tuvieron la visión de llenar el amplio valle de tierra volcánica rojiza y clima semitropical de plantas de agave tequilana, de las que ya se obtenía una deliciosa bebida que aún no se destilaba, el mezcal. Las calles de Tequila se encuentran pobladas por numerosas fábricas de la bebida homónima, desde las más caseras y pequeñas hasta las grandes industrias que han logrado llevar sus botellas a todo el mundo.
lo mejor en el sector turístico nacional e internacional. Verónica Herrera, en torno al turismo. Muchas gracias. Bueno, vamos con Mauricio Jalife. Mauricio Jalife nos habla de las buenas noticias para el sector de la publicidad en México. Mauricio, buenos días. Eduardo, me da mucho gusto, como siempre, saludarte, igual que a los amigos de En torno al dinero. Y pues para platicar hoy de una buena noticia, sobre todo para pues el sector no solamente de las agencias de publicidad en México, sino también de las empresas que se anuncian o que usan agencias de publicidad y también medios de comunicación, porque dictó la Corte una resolución en un amparo en revisión en donde confirma que es inconstitucional la Ley de Prácticas Publicitarias que fue promulgada hace 2 años y que pues la verdad es que puso de cabeza, así literalmente, a la industria de la publicidad en México. Es una ley, Lalo, que como lo platicamos en su momento, una idea pues, francamente inesperada, injustificada, una ley que trató de reordenar el mercado de la contratación de publicidad en el país, a partir de pues, ciertas suposiciones de que las agencias de publicidad hacían un cobro doble en el momento en el que percibían una comisión por los espacios que contrataban con ciertos medios de publicidad o medios de comunicación, y que consecuentemente pues, obligaba a una serie de formalidades muy burocráticas y muy gravosas para toda la industria. Por una parte, a que el anunciante tuviera que darle un mandato notarial a la agencia de publicidad, que la agencia de publicidad no le podía facturar el medio de comunicación de manera directa, sino que el medio le tenía que facturar directamente al cliente, y una serie de restricciones y de limitaciones que habían pues implicado trámites y más trámites con objeto de poder cumplir con estos nuevos requisitos en la ley. En su momento, Lalo, se presentaron pues una serie de amparos cuestionando la legalidad y la constitucionalidad de esta legislación porque pues atentaba contra obviamente principios de seguridad jurídica, desbordaba lo que se llama el principio de proporcionalidad, en el sentido de que imponía una serie de gravámenes que no tenían ninguna justificación. Obviamente atentaba contra la libertad de expresión y contra la libertad de empresa, contra la libertad de trabajo, en fin. Lo cierto es que desde el primer momento se vio que tenían mucho potencial los amparos presentados, se empezaron a conceder algunos de esos amparos, las autoridades responsables como el propio Congreso, el propio presidente, presentaron recursos en contra de esos amparos concedidos y fueron remitidos al final a la Corte con objeto de poder ya fijar criterios. A pesar de que es una primera declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, pues lo cierto es que ya eso sienta un precedente importantísimo porque pues no tenemos ninguna duda de que los siguientes amparos en revisión que sean turnados a la Corte, a esta sala, pues serán resueltos exactamente en el mismo sentido. Y eso pues traerá como consecuencia inevitablemente la supresión de esta ley por inconstitucionalidad. No solamente es una buena noticia, yo diría, para el sector de los publicistas en México y de los anunciantes y de los medios, sino que es también una buena noticia, yo diría, en términos generales para el Estado de Derecho, porque empezamos a ver cómo leyes que son insertadas, que son traídas, que son de repente pues, ciertas ocurrencias, que se convierten en iniciativas y que logran escalar hasta madurar en leyes aplicables y positivas, pues son desmanteladas, son eliminadas del sistema jurídico, repelidas simple y sencillamente porque no cuentan con los elementos necesarios como para ser aplicadas en nuestro sistema de derecho positivo. Así es que pues vamos a estar de cualquier manera muy atentos a las siguientes resoluciones que se dicten, pero pues honestamente creemos que ya las cosas se están enderezando en este tema y que esta ley pues francamente de muy mala manufactura pues pasará a ser simplemente un anecdótico recuerdo. Hasta aquí el comentario, querido Lalo, y
pues les pedimos nos sigan en las redes, que ahí estamos todo el tiempo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, gracias Mauricio, como siempre un abrazo. Bueno, vamos a saludos. Adolfo Villegas, lo saludamos desde YouTube, de nuestras redes sociales en Entorno al Dinero en YouTube. Adolfo Villegas, JG Méndez, Jorge Naslarí también, muchas gracias. Hasta Lomas, un saludo. Mauricio Salgado, un abrazo para ti, muchas gracias por tus comentarios. Y Alberto Ortega Pascual, buen día, nos manda desde Cuautitlán, Izcalli. Muchas gracias a todos ustedes, un abrazo. Gracias, ¿ya? Nada más es lo único que tenés como pendiente. Sí, así es. Pues a ver qué inventas, porque nos faltan 3 minutos. A ver qué inventó. Pues que nos escriban a nuestras redes sociales, que se suscriban. No, espérame. A ver, es la última oportunidad. Hoy cerramos las inscripciones a la 1:00 p.m. para participar en este taller que me imparte Sergio Sánchez. Así es que, ¿cómo debemos cumplir en el 2023? A mí ya el año pasado me atoraron una multa, el fisco, por un asunto presumiblemente, ya ni me acuerdo, presumiblemente una falta de cumplimiento en algún mes del 2018, 17, o sea, del pasado, ¿no? Se están revisando con lupa. Y no estoy diciendo que no lo haga la autoridad, es parte de su función. La multa está, ¿no? 15,000 pesos por haberte olvidado de una multa del 2017, sí duele. Sí duele. Entonces, ese tipo de prácticas van a ser cada día más comunes. Tome en cuenta esto para tomar su decisión. Si me puedes ser tan amable de poner todavía los teléfonos, que no me lo sé, para que usted pueda tomar el teléfono, preguntarle a las personas que están atendiendo el teléfono, ¿cómo le hago? Es el 5548015294, 5548015294, o al 5537278690, 5537278690, para que nos contacte, pague 250 pesos y le dan una clave y una password para que usted entre a la plataforma en donde se va a transmitir este ejercicio. Muchas gracias, Belén. Ya nos vamos, ahora sí. Pues ya nos vamos, muchas gracias por haber... Espérame, te voy a decir una cosa, porque todavía me falta un minuto todavía. Pues un minuto. A ver, ¿sabes cómo se llama el hermano flojo de James Bond? Caray, no. ¿Cómo se llama el hermano flojo de James Bond? Sepa Dios, ¿cómo se llama, Lalo? Bond. Ok. Pues saludos a Bond. Es Bond, pronuncia bien, Bond. pues ahí es la diferencia. Bueno, ya nos vamos, ahora sí, adiós. Nos vamos, que tenga un excelente día. Cuídense, nos vemos mañana en Entorno al Dinero en punto de las 6. Adiós. Gracias. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.